Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir del verso 11, vamos a leer en unos instantes. Hay una canción, que el título es ¿A quién iré? Y en el estribillo dice, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Me viene la melodía, yo no sé cantar si no se las cantaría. Cristo, ¿en qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podríamos ir? Si mal no recuerdo, creo que la cantaba Danilo Montero en su tiempo, es bastante viejita, pero mientras preparaba la palabra para hoy me vino esta canción preciosa y es Camino al Padre. Y de hecho Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre, alguna otra versión. Y vamos a leer ahora sí, Lucas capítulo 15, a partir del verso 11, una historia muy conocida, de hecho muy profunda, la del hijo pródigo. Y dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino su hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el mejor becerro, o el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo pródigo, el hijo perdido, según el título, según la Biblia, el padre amoroso, alguna otra. Y encontramos 3 personajes. El más conocido, el que predicamos todos, el que más famoso, si fuese una película, el más sobresaliente, el actor más sobresaliente llamado el hijo pródigo. Un segundo personaje también muy conocido, que es el padre, como decía recién, el padre amoroso,
Y en tercer lugar, también es importante la aparición del hijo mayor. Este hijo mayor que fue el actor revelación, por así decirlo, si es una película. Acá tenemos a un hijo, al hijo este que se fue lejos, que tenía tres cosas que muchos anhelarían tener y muchos anhelan tener. Primero, un padre que lo amaba. En segundo lugar, un padre próspero. Y en tercer lugar, tenía autoridad sobre todas las posesiones y todos los bienes, porque era hijo. Eran tres cosas muy importantes que este muchacho, porque era un muchacho. Según la historia y las costumbres, se dice que en aquellos tiempos la edad de casamiento era de los 19 en adelante y se calcula que este muchacho podría haber tenido unos 17 años. Así que era bien joven este personaje al cual nos referimos. Pero acá tenemos uno de los cuadros más impactantes y poderosos que relata la Biblia acerca del arrepentimiento, porque habla del arrepentimiento y podemos ver por otro lado qué terrible, que es implacable, que es alejarse del propósito de Dios. Qué terrible que es alejarse de la palabra de Dios. No porque haya una condenación, sino por las consecuencias de la decisión de este muchacho. Y tenemos que decir, a modo de conocer un poquito más, que en esos tiempos, cuando un padre moría, las 2/3 partes era para el hijo mayor, el primogénito, era un derecho de primogenitura. Podemos encontrar esto en Deuteronomios, y el resto para los demás hijos. Pero también un padre podía repartir sus bienes, se quería retirar, descansar, y se retiraba de la administración y repartía de la misma manera a los bienes que él poseía. Ahora, ninguna de las ocasiones, aunque a veces ha ocurrido, según los historiadores, y en esta historia ocurre, nadie se le ocurría generalmente pedir la herencia anticipadamente, como lo hizo este hijo pródigo, que no tiene nombre, no sabríamos cómo llamarlo. Eso significaba una falta de respeto a la autoridad paternal, una falta de respeto, un desprecio a lo que el padre, a la familia y a los demás que estaban a su alrededor. Quizás este muchacho, con el deseo de independizarse, de hacer las cosas a su manera, de que creyó que lo podía hacer a su manera y le podría haber ido mucho mejor. No sabemos, son deducciones que podemos sacar respecto a esta historia. Ahora, cuando trasladamos esto al mundo espiritual, a nuestras vidas, a nuestro entorno, ¿cuánta gente hay que rechaza así lo que Dios quiere o ha establecido? Sin temor de Dios, se rebelan y se alejan absolutamente de todo, pagando las consecuencias conforme a la decisión. No es condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero las decisiones tienen consecuencias y esta fue una consecuencia que este muchacho vivió, bastante amarga y bastante dura de por cierto. Ahora, el pedir la herencia anticipadamente es como decía recién, es como decir, mira, no me interesa nada de tu vida, papá. Es como si se muriera, es un desprecio total. Nosotros también de alguna manera despreciamos la herencia que tenemos en el Señor. Esta Biblia maravillosa de principio a fin, las palabras que nos habla de abundancia. De hecho, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En abundancia que conocemos y he dicho otras veces que es la palabra perizos y es en exceso, superabundante. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora vamos a analizar estos tres personajes. Primero, el actor principal, el hijo pródigo, el sin nombre y su decisión. Ahora, muchas veces nosotros no somos conscientes de dónde hemos salido. Por demás que hayamos nacido y vivido en un lugar cristiano,
No somos conscientes que somos trasladados de tiniebla a su luz admirable, como dice la palabra en 1 Pedro. No, está tan naturalizado como que es una cosa normal y no vivimos en coherencia con las Escrituras. Totalmente lo contrario, de hecho somos hijos de luz. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, somos hijos de la luz, hijos del día, no de la noche, no de las tinieblas, sigue agregando el apóstol Pablo en esa carta. Somos hijos de luz, el Evangelio es luz. El Evangelio es luz, una luz que es la luz de Cristo, esa energía divina, ese poder divino que es influencia. Influencia sobre nuestras vidas, en primer lugar, y debería ser influencia a nuestro alrededor. Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares, porque es luz. De hecho, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y en Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, somos luz. Él es luz, somos luz. Ahora, la necesidad del arrepentimiento es fundamental para entrar al reino de los cielos. No una sola vez, no cuando me entregué mi vida, me arrepentí, sino cada día de nuestras vidas. O en el proceso, en el transcurso, en el caminar de nuestras vidas, en el transitar, hay cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Esto es así. Ahora, ¿qué es ese arrepentimiento? El Nuevo Testamento lo afirma tajantemente, es clarísimo la necesidad del arrepentimiento para que mostrar frutos dignos del arrepentimiento. ¿Qué hay que mostrar con el arrepentimiento? Frutos dignos del arrepentimiento. Pablo en Hechos dice que predicaba en Damasco, en Judea, en Jerusalén y a los gentiles para que se conviertan de sus pecados y que muestren frutos dignos de arrepentimiento. Es así de claro, lo que estaba mostrando este muchacho al final de la historia era frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Creo que muchos conocemos. ¿Cuál es la palabra? ¿Se acuerdan? Metanoia, que es que cambiar la manera de pensar. Es un cambio de mente y un cambio de acción. Cambiar y accionar de otra manera que beneficie, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Ser luz en la vida. Qué importante es ser luz en la vida. Ahora, en la predicación de Jesús lo encontramos como una exigencia, como decía antes, para entrar al reino de los cielos. La predicación apostólica era de la misma manera. Era el tema principal, clave, para que esto suceda así. Dice Pedro en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios días de refrigerio. Días de refrigerio. Ahora, la Biblia habla que tengo que cambiar la mente. No puede haber cambios en mi vida si no cambio la manera de pensar. Como lo dije la vez pasada, si hubiera un contador de las veces que uno dice esto, que hablé de esto, daríamos por muchísimo, porque es importante cambiar la manera de pensar. Ahora, hablando del hijo pródigo, o perdido, como también dice alguna otra versión, era parte del pueblo de Dios. No era ajeno al pueblo de Dios. Era parte del pueblo de Dios. Pero estaba dentro de 4 paredes, por así decirlo, para situarnos, contextualizarnos con nuestros días. Era de domingo, no era de lunes a lunes, como debe ser luz de lunes a lunes. Entonces, externamente quizás nos podemos mostrar de una manera, pero la cuestión está ¿por dónde? Por dentro. Renovar nuestro hombre interior. ¿Cuándo? Cada día. Siempre, porque necesito ser luz y eso solamente es camino al Padre, no de otra forma. Ahora,
Hay tres aspectos importantes que embarcan o abarcan, mejor dicho, este aspecto del arrepentimiento. Uno lo mencionaba recién, es el cambiar la mente, renovar la mente. Es el mensaje de Jesús. Arrepentíos, arrepentíos, dice Jesús. Es el mensaje de Jesús. Ahora este muchacho dice que se fue para vivir a su manera. ¿Y cómo se fue? Lejos. Uno puede preguntarse un montón de cosas. ¿Por qué se fue lejos? ¿Por qué no se fue a una ciudad vecina? Quizás no quería avergonzar a la familia, quizás no quería involucrar a otros, no sabemos, pero fue bien lejos y muchas veces nos vamos lejos del Señor, nos vamos lejos de la presencia. Y tuvo que sufrir una degradación en su vida para reaccionar como reaccionó, para recobrar el sentido. Y muchas veces somos así, medio cabezones nosotros. Necesitamos caer bien bajo para ver si reaccionamos de la manera correcta. Ahora, en el verso 17 dice, volviendo en sí, comenzó a pensar todo lo que sucedía en la casa y todos los años que había vivido con su padre y toda la abundancia que tenían los simples jornaleros. Y él era el heredero. Necesitó un golpe, a veces como nosotros, un coscorrón en la cabeza para reaccionar, y él volvió en sí. Otras versiones dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Otra versión dice, reaccionó. Otra versión dice, entró en razón. ¿Viste cuando a veces estamos con alguien? Che, no entra en razón. Mira que le explicamos, le decimos, le pasa esto, y no entra en razón. Este entró en razón, o sea, se convenció de lo que era razonable. Recuperó la sensatez. Quizás habrá pensado en Isaías 55, porque era alguien seguro que conocía la Escritura, como buena familia judía, desde pequeño. Y 55:8 dice, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos más altos que mis caminos. ¿Habrá pensado en eso? Ahora, tenemos que pensar en nuestras vidas, en el arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y quizás también pensar en nuestro corazón y decirle a nuestro corazón, corazón, no es como tú quieres, es como la palabra de Dios me enseña. Porque se trata de eso. Ahora, tuvo una segunda oportunidad. Qué bueno, siempre Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Siempre tenemos oportunidades. Por eso Romanos 12 dice que renovaos en nuestro entendimiento para ser transformados y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Encima te da la fórmula, Pablo, allí. En segundo lugar, este muchacho toma la decisión correcta. Según la ley de Moisés, lo podemos encontrar en Deuteronomio también, un judío no puede ni acercarse a los cerdos. Por eso no come cerdo, no es un animal, como le llaman ellos, kosher, o sea, sano, limpio. Ni siquiera le podían ofrecer en sacrificio, no podían acercarse, porque era algo terrible para ellos y sigue siendo, porque era contaminante. ¿Y qué pasó con este muchacho? Tenía que comer la comida que le sobraban a los cerdos. Una degradación total, más allá de cualquier pensamiento. ¿No podemos imaginar eso, llegar tan bajo? O sea que le daban de comer a los cerdos y si le sobraba a los cerdos, él podía comer. Y nadie le daba absolutamente nada. Por eso dice en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre. La reacción. Me levantaré e iré a mi padre. Ahora esta palabra levantarse significa también en el griego pararse, pero también significa resucitar. Qué interesante, ¿no?
resucitó, porque estaba muerto de alguna manera esta persona. El arrepentimiento es reconocer nuestra condición y decidir regresar al camino correcto. El arrepentimiento es un rechazo al pecado y un reconocimiento que la ofensa ha sido contra Dios. ¿Por qué pecado contra ti y contra el cielo, contra Dios? Volvió en sí. Además, es un cambio de corazón y se manifiesta en un cambio de conducta. ¿Para qué? Para hacer luz en nuestras vidas. Se levantó, estaba caído, estaba muerto espiritualmente. Ya no le quedaban más posibilidades, hubo una decisión, pero hubo acción. Porque a veces nos decidimos por cosas, pero no accionamos, entonces permanecemos en la misma situación. Nos decidimos por algo, pero no tomamos de hacer el primer paso que más cuesta, para después seguir avanzando. Nos estancamos y volvemos a lo mismo. Acá nos muestra que el arrepentimiento, el cambio de mente que hubo, dijo e hizo. E iré y le diré a mi padre, Padre, pecado contra ti y contra el cielo. Y llegó y se lo dijo al Padre. Hubo una acción, volvió, estaba lejos. No sabemos cuánto, pero lejos, y andar caminando llevaba mucho tiempo con total seguridad. Y pensemos en el arrepentimiento, pensemos en David. David, cuando pecó con Betsabé, él no se daba cuenta de su pecado hasta que el profeta Natán se lo hizo ver. Y era como comer de las algarrobas. Y dice el Salmo 51, cuando después que se había llegado a Betsabé, dice el título: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Mostraba arrepentimiento. Porque yo reconozco, si no reconocemos nuestras debilidades, si no reconocemos nuestras vidas, vamos a seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Una muestra de arrepentimiento, de cambio de mente, de cambio de dirección, totalmente. Hubo una acción. Confiesa, renuncia David, porque se había arrepentido y hubo restauración y victoria en su vida, porque había misericordia de parte de Dios. Dios es un Dios de misericordia, porque sus misericordias se renuevan, ¿cuándo? ¿Una vez a la semana? Cada día. Cada día. Ahora, muchas veces nos duele, pero la palabra de Dios nos tiene que confrontar. No tenemos que resistirnos. Tenemos que dejar que la palabra nos confronte, que ofenda nuestras vidas, para que haya un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, que penetre hasta lo más profundo, como dice la palabra en Hebreos, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, bien a lo profundo. Ahora, David dice en el Salmo 32, sobre el arrepentimiento: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¡Wow! ¡Qué confesión la de David! Y pensemos quién es David, tan reconocido. Ahora, ¿qué había afectado el pecado en la vida de David? El área física. Mientras callé, no confesó, no dijo he pecado contra ti, los huesos se envejecían. Afectaba la salud. La salud emocional también. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Y aún puede ser hasta la económica, porque dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Seco estaba en todo sentido. Pero un cambio de dirección en la vida de David. Ahora este muchacho, volviendo al Salmo 15, a Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, confiesa su pecado. Le diré a mi padre, he pecado contra ti. ¿Lo confesó primero a quién? A Dios. Y después se lo confesó. Y a veces decimos, no, yo ya hablé con Dios. Pero ofendiste a tal persona, dijiste no, yo ya hablé con Dios. Le dije, Dios perdóname. Pero la restauración tiene que ser completa. A quien hayas ofendido tiene que escucharlo de tu boca. Quizás ya te haya perdonado con total seguridad, pero qué bueno, qué sano que es. Para la propia vida de uno y para del otro también. Por eso David dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La seguridad que tenemos que hay perdón. Ahora, el segundo personaje de la historia es el padre, este padre amoroso y la actitud que él tiene. Él no fue en busca del hijo que se había ido lejos. No menciona cuánto tiempo había pasado tampoco. No sabemos cuánto demoró en despilfarrar, dilapidar toda la fortuna, su herencia que le había correspondido. Pero él esperó. Siempre el Señor nos espera. Siempre. Hay gente que cree que Dios se olvidó de ellos. Dios siempre nos espera. Y este hombre esperó que él regresara a casa. Ahora, ¿podemos decir que el padre era condescendiente con el pecado? No, era cercano a la persona. No le dijo, mirá, pecaste, hiciste esto, aquello, me ofendí. No, un padre amoroso, Dios es un padre amoroso, nos espera con los brazos abiertos cada día. Nos espera así. Porque el hijo se había perdido por una mala decisión, por su propia voluntad. Y volvió ¿cómo? Por su decisión y por su propia voluntad. Y el padre lo estaba esperando. Ahora, en el verso 20 dice que lo vio de lejos. O sea que el padre estaba alerta. Todo ese tiempo que pasó, desde el primer día que se fue lejos hasta el día que regresó, yo lo imagino a ese papá en la puerta de la tienda mirando hacia todos los lugares. Dios no necesita estar en la puerta de la tienda. Él nos ve siempre, constantemente. No nos deja ni un instante a cada uno de nosotros. No importa la condición que estemos. Lo vio de lejos, pero no es porque Él esté lejos. Nosotros nos alejamos. Dios siempre es un Dios cercano, muy cercano a nuestras vidas. Puede ser que nuestro corazón esté lejos, pero Dios es un Padre amoroso. En segundo lugar, fue movido a misericordia. No le importó la multitud de errores, de pecados, de lo que haya hecho. Quizás le habían llegado noticias de lo que había sucedido. Algún viajero que pasaba, che, lo vi a tu hijo por allá, qué desastre que es, ¿eh? Así lo criaste a tu hijo. El otro día estaba en un lugar, una persona no creyente, me dice, ¿usted, pastor, conoce a tal pastor? ¿Así? Y digo, no, personalmente escuché de él. Porque tiene unos hijos así. Digo, te pone un compromiso. Entonces le expliqué que la Biblia dice que instruya a un niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Que hay un cierto momento que uno le habló, le explicó, le enseñó, pero es responsabilidad de cada uno. Y le hablaba de esto un poquito, el mensaje nació allí. Le hablaba de esto, ¿no? Que había un hijo que se fue lejos, desperdició, y podría estar como usted diciendo, tiene unos hijos. ¿Quiénes somos para juzgar, para criticar? Esta persona también no era creyente y uno trata de llegar.
de alguna manera. De alguna manera. Ahora, si uno se vuelve al Padre, siempre hay misericordia y perdón de parte de Él. Jesús tuvo compasión de la multitud, eran como ovejas que no tenían pastor. En tercer lugar, salió al encuentro. Corrió y se echó en sus brazos y le besó. Qué hermoso escenario. Esta parte es la más emotiva de esta historia, de esta película, donde todos se quebrantan y comienzan a llorar por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Ahora, en ese tiempo no era común y hasta, no sé si decir, no era bien visto que los hombres mayores corran. Y más conociendo que un hijo, si uno va a Deuteronomio, y en estas condiciones, aunque habla de castigo, que el padre lo castiga y no recibe la reprensión, era apedreado. Mira cómo, ¿qué está haciendo este hombre tonto? Pero este hombre rompió toda estructura, todo prejuicio cultural, tradicional, para correr, ir hacia su hijo y darle ese amor que se merecía también. Ahora, si nos imaginamos qué hubiera pasado si el padre se hubiera atado, voy a correr a ver si me apedrean a mí también. El amor fue mucho más grande de lo que podían decir. Ahora, ese arrepentimiento era un arrepentimiento genuino. Totalmente. Vio el corazón el Padre como Dios ve nuestro corazón. Y el Hijo dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre no le dijo: no, hijo, no pienses así. ¿Cómo no vas a...? No lo escuchó. No lo escuchó porque conocía el corazón. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque Dios ya escuchó nuestra oración en secreto y sabía que ese hijo iba a pedirle perdón a su padre. Y el perdón ya había sido otorgado desde el primer día que salió de la casa, porque cada día miraba si venía su hijo. Ese es el gran amor de Dios. En cuarto lugar, le pone el mejor vestido. Podemos decir que el pecado es representado con vestiduras viejas, estropeadas, pero la misericordia, el amor de Dios, la justicia, con vestiduras nuevas. Es lo que quería representar este hombre. Le dio el mejor vestido. El mejor vestido. Dios nos quiere dar lo mejor. Revestidos del nuevo hombre, nos dice la Escritura. Revestidos del nuevo hombre. Le pone un anillo en su mano. Eso significa que Dios le restaura la autoridad. Un anillo era señal de autoridad. Le restaura la autoridad. Me imagino que estaban viendo absolutamente todos los siervos. Y esa noticia corrió, pues estaban preparando la fiesta. Pone calzado en sus pies. Le daba lo mejor. Nosotros tenemos calzado del Evangelio de la Paz para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Restaura el gozo, comamos y hagamos fiesta. Lo que el Padre quería era celebrar con toda la familia, los siervos, toda la gente que tenía a su alrededor, mostrar el gozo en el Señor. Y el último personaje, el hijo mayor y su actitud. El villano, podríamos decir, de la película. Y este hombre, a partir del verso 25 está este relato. Y llegó a la casa, se ve que había demorado estar en el campo, porque para preparar una fiesta, matar el becerro, cocinar, había
demorado un tiempito. Y no entendía lo que pasaba. Pregunta y un criado le dice, es que volvió tu hermano. Y estamos todos contentos. Va a haber fiesta. Porque tu papá dijo se había perdido y ahora está, lo recuperó. Qué extraordinario, ¿no? Pero este personaje es bien importante también en la historia, por la reacción que él tiene. Si de un lado el hijo pródigo representa a los publicanos, a los pecadores, este hijo mayor representa a los fariseos, a los escribas, a todos esos religiosos de su época. Aunque hay otra interpretación, y que es correcta, por supuesto, que para el judío mesiánico son las dos casas de Israel, Efraín, el norte que se fue lejos, y Judá, la del sur, la que está cerca. Y estos líderes religiosos de la época de Jesús quizás no eran culpables por un pecado tan grosero como revolcarse en los cerdos, pero tenían espíritu de crítica, de orgullo, sin disposición a perdonar a nadie. El fariseo y el publicano, gracias Señor que no soy como uno de estos. Recordemos esa historia. Siempre los demás, no uno. Entonces, no había disposición de perdonar, no entendía este muchacho. Y había una actitud, en primer lugar, de despecho, de resentimiento, de disgusto, terrible, de desengaño, un reclamo para autojustificarse, pero también tenía su propia fiesta aparte en el reino. Podemos ver que no tenía relación con el Padre. En el verso 31 dice, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, nunca se dio cuenta. No tenía relación con el Padre, y así es el religioso, no tiene relación con el Padre. El Padre quiere relacionarse con cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. Era resentido, una actitud como la de Caín, cuando ofreció ofrenda junto con Abel. Resentido totalmente. No apreciaba lo que Dios había hecho o estaba haciendo con su hermano menor. En el verso 30 dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, o sea que él tenía noticias dónde había estado. Eran tus bienes. Dios le repartió la herencia. ¿Qué hiciste vos con tu doble parte por ser primogénito? ¿Qué había hecho este? Se cree en el ombligo del mundo, como diciéndole al padre, papá, así no se procede, tenés que hacerlo como lo hago yo. Le quieren dar directivas a Dios, enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. Y tienen cosas ocultas. En el verso 29, mas él respondiendo dijo al Padre, he estado aquí tantos años, ¿qué te sirvo, Señor? No falto nunca a la iglesia, nunca te desobedecí, jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y él reclamo, quería hacer fiesta también, pero tan resentido, tan amargado, que ni siquiera se dio cuenta que antes dije, si se fue lejos, pasó mucho tiempo, ¿por qué en tu posesión, que era doble, ya más que tu hermano, no mataste un cabrito y hiciste fiesta con tu hermano? Porque los amargados reclaman, pero nunca hacen fiesta, porque no reconocen que el Padre está cercano y que siempre está con él. ¿Me doy a entender? Pobre muchacho, tenía cosas ocultas y ese ardiente deseo de hacer una fiesta y nunca la hizo. Ahora, y no quería entrar el cabezón. No quería entrar. El padre pudo haberle ordenado porque autoridad la tenía. Y le fue a rogar. Mirá, es importante que entres. Tú siempre, no,
¿Dónde está? Le rogaba que entrase en el verso 28. Y él todos los reclamos, más era necesario, dice el último versículo, hacer fiesta y regocijarnos. Lo incluye. No dijo me voy a regocijar solo. Y regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estaba muerto. En el original esto también significa recobró la vida. Recobró la vida. Ahora, eso fue lo que hizo Jesús con todos los religiosos. No querían reconocer que Él era el enviado. Ellos querían mostrarse como una conducta ejemplar, como este hijo. Nunca te desobedecí. Yo cumplo los mandamientos, todos los mandamientos los sé, pero jamás misericordia, jamás perdón. El hijo pródigo se fue lejos, demoró, pero se arrepintió y cambió el sentido de su vida. Es necesario volver camino al Padre. Es necesario mostrar arrepentimiento todas las veces que necesitemos, por cosas groseras o por cosas simples. Es necesario hacerlo, porque nos da libertad, restauración, sanidad a nuestras vidas. Y quizás no tengamos que decirle a nadie pecado contra ti, pero sí ofendemos al Señor. Y decirle, la pucha Señor, la verdad que hoy dije esto, hice aquello, me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Cambio de mente, de pensamiento una vez más. Porque dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, dice en Crónicas, si se volviese de sus malos caminos. En los tiempos de Esdras el pueblo se arrepintió de cosas que ni había hecho, de sus antepasados. Dice Esdras 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando. Y Nehemías había hecho lo mismo de lo que habían hecho sus antepasados, un arrepentimiento identificativo. Y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Se había arrepentido, cambiaba de mentalidad y reconstruían las murallas de Jerusalén. ¿Qué murallas o qué cosas hay que reconstruir en nuestras vidas? Qué bueno es reconocer que solo es camino al Padre. Jesús, como dije al principio en Juan 10:10, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo usamos muchas veces para predicar a la gente nueva. Y no solamente la gente nueva necesita arrepentimiento. Tenemos que reconocer en nuestras vidas que camino al Padre es todos los días, porque Él es el único camino. Y el ladrón no vino nada más que a robar, a hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vamos a orar y pensar también quizás en otro personaje sobresaliente, como Pedro, cuando lo negó 3 veces a Jesús. Y Jesús le había dicho, le había profetizado. Y ahí se dio cuenta, volvió en sí y lloró amargamente. Se arrepintió. Y después vemos lo que fue Pedro. Padre bendito, cómo no honrar, cómo no exaltar tu nombre. Tú eres maravilloso, Señor, y nos damos cuenta de cuántas veces hemos fallado. Y hemos fallado y quizás
hemos recibido dedos acusadores o nosotros tuvimos dedos acusadores. ¿Cuántos personajes hay a través de la historia hasta nuestros días de porque un error, un desliz, un pecado no son tenidos en cuenta, despreciados, cuando la Biblia nos enseña que lo que necesita es un abrazo, necesita ser escuchado? ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Señor, qué bueno es encontrar en tu palabra estas cosas maravillosas, estos relatos que nos enseñan tantas cosas. Señor, si nosotros tenemos cosas de las cuales arrepentirnos, que lo podamos hacer todas las veces que sea necesario, porque indica una acción, no solamente un cambio de pensamiento, sino accionar conforme a esos pensamientos, como lo hizo el hijo pródigo. Lo declaró y lo hizo. Señor, que no nos quedemos simplemente en la decisión sin la acción, sino que lo podamos hacer en nuestras vidas. Y sabemos que tu gracia, tu amor, tu misericordia está siempre con nosotros. Tú eres cercano a nosotros. No faltas a tu palabra, Señor, de estar todos los días con nosotros. No faltas. Señor, tremendamente agradecidos por ese gran amor, que aprendamos, Señor, a tener la actitud de este Padre amoroso y no la del Hijo mayor, de este Padre amoroso, de dar restauración, sanidad a aquellos que necesitan. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.